Estamos de regreso. A quien pidió la palabra, le agradecemos mucho que continúe con nosotros. Estamos hablando sobre el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país. Algo que de verdad lacera mucho a la sociedad porque tiene que ver con la tranquilidad, con la seguridad de las familias. Recientemente se dio un caso, y esto lo comento precisamente por lo que acabo de decir sobre la afectación que sufrimos las sociedades, las familias. En Sinaloa desaparecieron 10 mineros. Entre ellos estamos viendo ahí la imagen, Jesús Antonio de la O. Valdés. Él es ingeniero, ingeniero en geología, en ese tema, era minero, estaba ahí con estos 10 otros trabajadores de las minas en Sinaloa, de una empresa canadiense, por cierto. Y bueno, pues ya fue encontrado, ya fue localizado su cuerpo sin vida. 5 de estos mineros ya fueron localizados sus cuerpos, desaparecieron. La autoridad mexicana, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, ya dio a conocer estas identificaciones oficiales y la versión oficial de lo que ocurrió. Versión que por supuesto ha ocasionado muchas reacciones controversiales, polémicas, pero bueno, finalmente ahí está el dicho de la autoridad y vamos a escuchar lo que al respecto dijo aquí en Chihuahua el fiscal general del estado, el licenciado César Jáuregui Moreno. Haciendo la investigación por parte de ellos, es muy probable que sea una cuestión ahí de extorsión de grupos del crimen organizado sobre la minera. Bueno, mientras la autoridad federal dice que, según su versión y las investigaciones que ellos han hecho, estas personas eran contrarios a los grupos del crimen organizado en esa zona, el fiscal del estado sí habla de una posible extorsión, es decir, que los grupos del crimen organizado estuvieran pidiéndole dinero a la empresa minera que se dedica a explotar allá en Sinaloa las minas que tiene a su cargo, y por esa razón habrían sido levantados o desaparecidos estos 10 mineros, de los cuales ya se localizaron 5 de estos cuerpos. Carla, ¿qué opinión tienen ustedes de este caso? Pues que es lamentable que indudablemente personas totalmente ajenas, personas que se dedicaban a trabajadores, se hayan visto envueltos en una situación de este tipo. Realmente es una buena noticia que tengan respuestas. Pues que acompañamos a varias familias, a veces a ellas les es un poco más tranquilizante saber que ya localizaron a sus seres queridos, sí, claro, porque la incertidumbre es algo que emocionalmente tiene una carga y un impacto en sus vidas muy terrible. Destruye familias. Entonces, pues esperemos que haya un proceso profundo de investigación también sobre los grupos criminales presentes, ¿no? Y que lamentable que pues, se pensaría que también por la presión de la empresa canadiense hubo una respuesta un poco más eficiente, porque realmente casos como estos son sumamente comunes en nuestro país. Y hay que decirlo, qué bueno que lo menciona, hay que decirlo, la empresa canadiense, la minera canadiense para la que trabajaban estas personas, ha tenido una presencia muy importante en los medios y una presión muy fuerte para que se resolviera el tema. Pero finalmente lo que la sociedad quiere, o lo que todos quisiéramos, independientemente del sector a la sociedad al que pertenezcamos, es que estas cosas no ocurrieran. Ildefonso, en el fondo de estas situaciones que pasan, ¿qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país para que sea disparado de esta manera, primero los homicidios dolosos y ahora las desapariciones forzadas? Bueno, todo fenómeno criminal dentro de una sociedad es consecuencia de. Habría que ir a lo que conocemos en materia de criminología clínica como la etiología, la causa raíz o las causas raíz, que seguramente son múltiples, para que el día de hoy tengamos que estar asumiendo este tipo de situaciones. Entonces, necesitamos identificar primeramente cuáles han sido las causas que han progresado hasta este momento.
Luego, desde ese punto, de esa búsqueda y localización de raíces, empezar a atacar. Una de esas raíces, sin duda, es la cuestión referente al núcleo familiar. Sabemos que el núcleo familiar es importantísimo en la formación y en la solidez de principios éticos, sociales, morales que rigen a una sociedad sana. Tenemos una enfermedad social, que es el problema de la delincuencia, la violencia. En particular, este tema o este punto representa un fenómeno criminológico que ha ido a la alza, como ya la licenciada Carla nos proporcionaba algunas cifras, que desafortunadamente nos damos cuenta que no han tenido una contención. Es lo primero que hay que definir, criminológicamente hablando, es algo que todavía en estos momentos no ha logrado contenerse, por lo tanto sigue la alza. Tiene un alto contenido victimológico. La victimología es una de las disciplinas integrativas de la criminología, y desde el aspecto victimológico, la incertidumbre, el hecho de que distingue a un caso de una desaparición a la localización, aunque sea fatal, pues es la incertidumbre, el saber qué ha ocurrido, cómo está mi ser querido, pero es acompañado también de otras emociones también, o otras situaciones más, como es la indignación, como es el reclamo, como es la frustración, que eso acaba sobre todo en casos prolongados, claro, acaba con la vida y la familia y la sociedad. Ese es el problema que nosotros hemos identificado. El fenómeno o el fenómeno criminal de desaparición o personas ausentes va muy cercano, va muy paralelo al tema de los homicidios dolosos, sí, que de hecho le resta números, porque pues una persona desaparecida que está por lo menos en el tiempo que está en esa calidad, pues no puede sumarse a la cifra del homicidio. Entonces, ese es otro dato que también debemos considerar, aunado al tema de la cifra negra. Claro. Que hablaba el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, padre de la criminología en México. La cifra negra, o sea, las cifras que tenemos son producto de datos oficiales, de denuncias, pero hay muchísimos otros casos más donde no se han considerado en esa cifra. Entonces, debemos entender que los números que podemos manejar en este momento no son los reales. Los reales son superiores aún. Como en todos los casos de cifra negra, estamos hablando de que son delitos que no se denuncian, y en este caso las desapariciones, regularmente las que tienen que ver con el crimen organizado, algunos familiares en muchas ocasiones no hacen la denuncia precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque de alguna forma sabían de la actividad a la que se dedicaba su familiar, pero eso no deja, o eso no quita lo grave del tema, del problema. El problema sigue persistiendo. Desde la visión de los derechos humanos, Carla, ¿cómo interpretan ustedes lo que nos acaba de decir usted, Ildefonso, en el sentido de las causas pueden ser, seguramente son muchas y múltiples, pero hay una respuesta de la autoridad coordinada, sólida, que a ustedes les digan, bueno, ya se está haciendo algo? No, yo comparto un poco también este tema de que en los casos de desaparición convergen otros temas que realmente tienen que ver muy propio con un contexto criminal local que no está siendo atendido por ninguna de las esferas, ni la local, ni la estatal, ni la federal. No hay un proceso preventivo de la comisión de delitos, es decir, únicamente se está viendo desde un enfoque punitivo y del castigo, es decir, si una persona consume drogas, si una persona se dedica al tráfico de personas, nunca se atienden las raíces de la prevención o evitar precisamente que esas conductas sigan cometiéndose, simplemente es desde un enfoque del castigo. Y eso es algo que mayoritariamente se refuerza con policías, se refuerza con el marco legal, con aumentar penas, más no ver, o sea, porque es que hay ciertas zonas de la ciudad en donde mayormente se comete el tráfico de personas, donde mayormente se consume drogas sintéticas. Y esas cuestiones, aunados precisamente a los núcleos familiares, son algo que las autoridades parecieran no importarles. Y nosotros decimos, es un abandono también a cierto sector de la población. Y en el caso de ustedes como organizaciones civiles, que hay mucho trabajo por hacer ahí, y lo están haciendo sin duda, debe de haber algún esquema de demanda o de propuesta para abordar precisamente esas carencias que me mencionas. Pero eso lo vamos a platicar regresando a la pausa.
Tenemos que ir al corte y regresamos en un momento, no se vaya.